Hermanos, la semana pasada vimos cómo después de la tormenta llegó la calma. Vimos cómo después del diluvio el arca se sostuvo, se mantuvo y las aguas fueron descendiendo. Y nos alegramos en la sobreabundante misericordia de nuestro Señor, o al menos así espero que lo hayan hecho, que hayan percibido su gracia, se hayan alegrado y hayan sido animados a buscar al Señor en medio de la semana. Y hermanos, el día de hoy vamos a ver en las Escrituras cómo Dios establece las bases para una nueva generación de seres vivientes. Hermanos, recuerde que con base en el relato bíblico, incluso con base en la evidencia geográfica, el diluvio fue un diluvio universal. Todos los seres vivos que habitaban sobre la tierra murieron irremediablemente, excepto pocos, aquellos que estaban a salvo en el arca. Y que a partir de esos pocos, el mundo sería repoblado hasta llegar a la condición que conocemos hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver ciertas bases con las que el Señor básicamente repobla la tierra. Y hermanos, al analizar las bendiciones y las promesas de las que habla este pasaje, esas que les dio Dios a la nueva generación, vamos a ser testigos otra vez de la inagotable y hermosa gracia del Señor. Y esa es la buena noticia, hermanos. Otra vez el sermón va a enfocarse en la gracia de nuestro Señor. Entonces, la mala noticia, hay una mala noticia también, que probablemente va a ser uno de los sermones más difíciles de seguir, hermano. Así es que le pido toda su atención, toda su concentración, para que podamos agarrar la idea de este pasaje de la Biblia, de poder aplicar a nuestra vida lo que el Señor nos quiere enseñar. Hermanos, sin más preámbulo, lo invito a que abra su Biblia en el capítulo 9 del libro de Génesis. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 17. Génesis 9, del versículo 1 al versículo 17. Una vez más, leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pacto de Dios con Noé. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados, y todos los animales de la tierra que están con ustedes. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más
se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque has decidido darnos testimonio de tus obras, de quién eres tú, Señor. Te pedimos que ella nos guíe, que ella sea la lumbrera a nuestros pies. Te rogamos, Padre, que prepares nuestro corazón para recibirla con gozo y para practicarla. Y Señor, yo te ruego que seas tú, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, desde la lectura ya ha sido un poquito complicado, fue una lectura extensa. Pero hermano, concéntrese porque en esta porción de la Escritura, o sea, en Génesis capítulo 9, del versículo 1 al 17, vemos que Dios le dio su favor al hombre con tal de que tú seas partícipe de su gracia. En esta sección de la Escritura vemos cómo Dios le da su favor al hombre, a su creación, con un propósito muy específico, con el propósito de que tú también seas partícipe de esa inmensa gracia. Y vamos a ver primeramente cómo Dios bendice a su creación, del versículo 1 al versículo 7. Y en segundo lugar vamos a ver cómo Dios establece su pacto con la creación, del versículo 8 al 17. Entonces, hermanos, enfoquémonos en las bendiciones transmitidas de Dios a su creación. Y hermano, probablemente, conforme fuiste leyendo, siguiendo la lectura, te diste cuenta de que hay frases en este pasaje que son muy parecidas a lo que ya hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, en el texto de hoy encontramos la tercera ocasión en la que se registra la bendición de Dios dada a los hombres. Probablemente no te acuerdas, pero anteriormente Dios había bendecido a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y también en Génesis 5:2. Ahora, en nuestra lectura del día de hoy, hay otra bendición. Incluso es precisamente con esta bendición con la que inicia el texto. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Al mismo tiempo, en este texto es la tercera vez en la que Dios le ordena a los seres vivos que se reproduzcan. La primera vez también lo hace en Génesis capítulo 1, versículo 28, y le da la orden a Adán y a Eva. Y esto es antes del diluvio. Después del diluvio, vimos cómo Dios habla acerca de la multiplicación, pero solamente de los animales. Y esto lo vimos en Génesis 8:17, la semana pasada. El día de hoy vemos la tercera ocasión en la que Dios ordena que su creación se tiene que multiplicar y reproducir. Y este pasaje está lleno de reflejos de lo que ya hemos estado aprendiendo. Y por lo tanto, este capítulo debe ser estudiado de forma paralela al relato antediluviano. Ahora, hermano, en el versículo 2 seguimos notando esta correlación. Por ejemplo, Génesis 1:28, una vez, en el momento mismo en el que Adán y Eva fueron creados, los animales ya habían sido puestos bajo su autoridad. Espero que usted lo recuerde. Sin embargo, en nuestro pasaje notamos que este dominio ahora se habría de ejercer mediante un temor y un terror muy particular que ahora experimentarían toda clase de animales con respecto al hombre. Entonces, el autor Moisés está haciendo relación a lo que ya nos ha estado enseñando. Pero hay un claro contraste. Después del diluvio, la situación cambió.
Antes del diluvio, el hombre tenía dominio sobre toda la creación. Él era el representante del Creador en la tierra. Pero ahora, después del diluvio, vemos que incluso el Señor añadió temor y temblor de ellos a todas las criaturas, a todos los animales. Y hermanos, estos términos, temor y temblor, son usados en el Antiguo Testamento en un sentido militar, lo cual nos da una idea del marcado dominio que los hombres debemos ejercer sobre todas las especies. Y como lo dice el pastor MacArthur, y lo repito porque esta idea ya la dije, a partir del diluvio, nuestra relación con los animales sufrió un cambio brusco, ya que incluso, y aquí vamos un poquito más allá, recibimos la libertad de alimentarnos de ellos. Antes del diluvio, los hombres comían solamente vegetales, frutas, hierbas, pero a partir de esta situación vemos un cambio brusco, incluso en la dieta de los seres humanos. Y el versículo 3 respalda esta idea. Y nótelo ahí en su Biblia. El versículo 3 nos muestra claramente que el hombre pasó de ser herbívoro, esto es, como ya les dije, de comer frutas, verduras y hierbas, a añadir a su dieta la carne de los animales. Y hermanos, más allá de tratar de especificar qué tipo de carne es la que esos hombres debían o no debían de comer, yo me quiero enfocar más en las bendiciones que Dios le añadió a la humanidad después de que toda la tierra fuera renovada con el justo juicio de Dios a través del diluvio. Hermano, quiero que usted se enfoque en esto, en cómo Dios, después de haber purificado la tierra, añadió bendición al ser humano. Y estas bendiciones son las siguientes. En primer lugar, el Señor bendijo a la humanidad dándoles de nuevo el mandato de multiplicarse, de reproducirse y de llenar toda la extensión de la tierra. Y aquí hay algo muy particular. Según los comentaristas del Antiguo Testamento, es muy probable que antes del diluvio la población humana no alcanzó una extensión considerable. Pero hermanos, se puede dar cuenta la importancia de esta última bendición de reproducirse, porque a partir de que las aguas bajaron, a partir de que la familia de Noé se reprodujo, toda la tierra ha sido llena con todas las razas que conocemos. De alguna manera esta bendición tuvo más alcance que las anteriores. Ahora, en segundo lugar, el Señor bendijo al hombre mediante un dominio más marcado sobre todas las especies, lo cual ya lo mencionamos. Pero también la bendición del Señor sería entregada a la humanidad por medio de un cambio en la alimentación, lo cual para muchos, como a mí que me gusta la carne, de verdad que fue algo muy bueno. Y sorprendentemente, la cuarta y última bendición de la que habla nuestro texto le llegaría a la humanidad a través de una prohibición. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo puede ser posible que una restricción termine resaltando la bendición de Dios para la humanidad? Hermano, para entender esto es necesario seguir el desarrollo desde el versículo 4 al versículo 7. Y aquí es donde yo le pido su mayor concentración. Porque mediante este desarrollo vamos a poder entender la importancia del simbolismo que tiene la vida del hombre delante de Dios. Ahora, primero vemos en nuestro texto, específicamente ahí en el versículo 4, que Dios prohíbe el consumo de la carne animal con su sangre. Este tema todavía nos sigue trayendo intriga hasta el día de hoy. Por ejemplo, algunos comentaristas creen que esta instrucción tiene que ver con no comer carne cruda. Sin embargo, más adelante, con ayuda del desarrollo de la revelación del Señor, podemos ver tanto en Levítico como en Deuteronomio
que literalmente Dios demandaba que la sangre de los animales fuera derramada por completo en la tierra. Hermanos, Dios da instrucciones precisas al respecto, porque delante de Él este asunto de la sangre es algo muy, muy serio. Y hermanos, lo que motiva este mandamiento, como lo dice nuestro texto del día de hoy, es que en la sangre se encuentra la vida. Y Dios desea entonces dignificar la vida de todo tipo de criatura. Yo sé que probablemente todavía no llegamos al punto. Todavía no podemos ver cómo Dios está bendiciendo a los humanos o a su creación a través de esta prohibición. Pero le pido que trate de seguirme. Pero antes de hacerlo vamos a hacer un paréntesis, porque quiero aclarar un poquito acerca de esto de comer la sangre de los animales. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Y hermanos, no es tanto que la sangre en sí misma, como el líquido vital que es, sea algo verdaderamente importante. Escuche bien. Porque no podemos caer en el error en el que caen otras religiones, quienes toman esto en un sentido extremadamente literal, al grado de no permitir las transfusiones de sangre en casos de emergencia. No podemos caer en ese error. Más bien, debemos entender esto, que delante del Señor, la sangre simboliza la vida de las criaturas. Y es justamente por esta razón que ningún pecado de homicidio pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Hermanos, delante del Señor, la sangre, más allá de ser un líquido que recorre nuestro cuerpo, es vida. Y la vida, como lo vamos a aprender aquí, y para allá vamos, debe de ser preservada. Dios cuida de su creación. Y a partir del diluvio, o mejor dicho, a partir de que las aguas bajaron, Dios va a poner más énfasis en el cuidado de toda su creación. Ahora, hermano, también notamos que de entre todos los seres vivos, la vida del hombre es la más importante. Vea cómo el versículo 5 enfatiza esta realidad. Y como dice un erudito de apellido Wenham, si la sangre de los animales debía de ser derramada para comer, esto es, para dignificar la vida, para respetarla, como un acto de dignificación, la sangre del hombre ni siquiera podía ser derramada. Hermanos, en el versículo 5 notamos claramente la preeminencia que Dios le ha dado a la humanidad, lo que nos debe de considerar o nos debe de llevar a considerar lo que dice este hermano de apellido Ross. Escuche bien. Después de que pasara el diluvio y junto con él la destrucción de toda vida, era muy probable que el concepto que tuvieran los sobrevivientes en cuanto a la vida es que ésta era algo barato o desechable, algo que se puede destruir en cualquier momento. Pero con estas instrucciones divinas acerca del cuidado de la sangre, la vida de las criaturas y principalmente la vida humana recobraba su justo valor. Y a este punto es al que yo quería llegar. Hermanos, a través de las instrucciones que Dios pone en no comer la sangre de los seres vivos, lo que la palabra está enfocando es que la vida tiene un valor demasiado alto, que a pesar de que Dios en su juicio había determinado borrar a toda carne, la vida de sus criaturas seguía teniendo un alto valor, a tal grado que se nos impidió comer la sangre que representa la vida de los animales. Y se remarca que cualquiera que se atreva a matar a un hombre va a ser vengado.
esto no le agrada al Señor. Hermanos, al final de cuentas, estas instrucciones reflejan la bendición de Dios dada a su creación en cuanto a la solemne revalorización de la vida. Y póngase usted en los zapatos de los que iban en el arca. Probablemente un hijo de Noé llegó a pensar, si nuestro Creador actúa de esa manera con nuestra vida, con la vida de todos los creyentes, probablemente para Él nosotros no valemos absolutamente nada. Desafortunadamente hay mucha gente allá afuera en el mundo que piensa de esta manera, que reclama que por qué si existe un Dios, como lo muestra la Escritura, por qué hay guerra, por qué hay hambre, por qué la situación está mal. Hermanos, pero si de verdad nos ponemos a estudiar cuidadosamente la Escritura, podemos entender que todo eso que está mal en la tierra es por consecuencia de que el hombre ha dado la espalda a su Creador. Porque cuando uno verdaderamente conoce al Dios de la Escritura, se puede dar cuenta en pasajes como estos cuánto Él nos ama, cómo Él tiene en alta estima nuestra vida y todo lo que Él ha hecho para bendecirnos. Y hermanos, todas estas bendiciones de las que hemos platicado hasta este punto siguen hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? Hermanos, tenemos la bendición, usted y yo, de proceder de una familia. Y tenemos la bendición todavía de poder consolidar una nueva familia. El Señor en el pasado le dijo por tercera vez a estos sobrevivientes, tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra. Esa era una muestra de su bendición. Y usted y yo tenemos esa misma bendición. Además, también tenemos la bendición de gobernar sobre todas las especies que hay en este planeta. El Señor nos ha dado esa autoridad y usted y yo la podemos ejercer, y más bien la debemos ejercer responsablemente. Además, tenemos la dicha de disfrutar una dieta amplia y exquisita. Y no solamente eso, sino que también nos gozamos del gran privilegio de ser sumamente valiosos ante los ojos del Todopoderoso. Y hermanos, si analizamos cuidadosamente todo este pasaje, podemos darnos cuenta de cuánto el Creador ama a la humanidad. Entonces, hasta este punto, espero que a través de estas bendiciones que nos mostró la Escritura, usted se pueda dar cuenta del amor de Dios hacia su vida, de toda la gracia que Él le ha dado. Si usted puede estar aquí en esta mañana, es por su gracia. No podemos darle la espalda al Señor. Tenemos que valorar todas las bendiciones que Él le ha dado a su creación e ir en pos de Él. Ahora, hermano, los versículos siguientes nos recuerdan las graves consecuencias de no hacerlo. A continuación vamos a ver qué sucede cuando uno no aprovecha esa gracia demostrada por el Señor. Pues con base en los versículos 5 y 6, si alguien no valora la vida de la misma manera que lo hace Dios y asesina, esta persona está destinada a sufrir las terribles consecuencias. Vea cómo en el versículo 6 Dios establece por primera vez en su palabra la ley del talión. No sé si conoce ese nombre. También se puede entender como la ley del desquite o la ley de la venganza. Y note ahí cómo dice la Escritura: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y con esto, queridos hermanos, aprendemos que cualquiera que ignore las instrucciones del Señor, cualquiera que tenga en poco todo aquello
que Dios valora, debe afrontar su castigo. Hermanos, no podemos pasar por alto que esta valía que tiene la humanidad por encima de toda la creación gira en torno de que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Ahora, hermano, también noten el versículo 7, cómo hace un claro contraste la Escritura en este punto. El versículo 7 dice, en cuanto a ustedes, hermanos, y esta frase también se puede traducir como, pero ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Hermanos, en este versículo es como si Dios nos estuviera diciendo, habrá quienes, debido al grave pecado del asesinato o de desvalorizar la vida, serán cortados de la tierra, serán asesinados, eliminados por mí, pero ustedes no. Ustedes no pequen de esa manera. Aprecien la vida para que su vida entonces sea valorada y así puedan llegar a prosperar en la tierra y a llenarla con su descendencia. Hermanos, dicho sea de paso, esta proliferación fue el plan original de Dios para toda la humanidad. Como ya lo hemos mencionado, fue lo que Dios le ordenó a Adán y a Eva. Sin embargo, a causa de la violencia, a causa del menosprecio por la vida humana que dominaba en toda la generación de Noé, murió toda carne que estaba sobre la tierra. Más que el Señor desvalorizar la vida del hombre, lo que hizo en el diluvio fue darle el lugar que le correspondía. Y hermanos, esto nos debe de llevar a reconsiderar seriamente qué es aquello que está moviendo nuestros corazones, qué es aquello que nos está motivando a hacer lo que hacemos. ¿Son nuestros deseos? ¿Son nuestras pasiones? ¿O realmente nosotros estamos caminando por esta vida buscando la voluntad del Señor, queriendo hacer lo que Él ama? Hermanos, Dios traza el camino por el que tú y yo debemos andar. Y este camino es un camino lleno de bendiciones si obedecemos. Pero por el otro lado, es un camino de muerte y de maldición si menospreciamos su consejo. Hermanos, podemos entonces concluir esta primera parte del sermón, una vez habiendo hablado acerca de la buena voluntad de Dios para su creación, mostrada a través de todas sus bendiciones. Podemos concluir en esto. Hermanos, debemos anhelar, y no nada más eso, debemos perseguir su bendición a través de nuestra obediencia. Hermanos, si la semana pasada no lo pude convencer de poner esto en su corazón a través de la exposición de la gracia del Señor en el capítulo 8 de Génesis, quédese con esto. El Señor nos ha colmado de bendiciones, bendición tras bendición. Sería ilógico, sería completamente irracional que nosotros no aprovecháramos esto, que nosotros no tomáramos esto como incentivo, que nos esperáramos entonces al día malo para entonces sí considerar al Señor. Hasta este punto, deseo que toda bendición del Señor que usted ha recibido, toda bendición del Señor que usted está recibiendo, sea el pretexto necesario para que usted ordene sus pasos, para que usted camine en su voluntad. Ahora, vamos a pasar a la segunda mitad de nuestro texto. Y vamos a seguir mirando el favor de Dios sobre la humanidad, pero ahora lo vamos a hacer mediante la firmeza del amor que se refleja en un pacto perpetuo. Hermanos, a partir del versículo 8
Dios vuelve a dirigirse a los hombres, a esos que habían sobrevivido el diluvio. Y ahora les habla con un lenguaje legal y les dice lo siguiente. Escuche bien, versículo 9. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Y esto es muy importante, hermanos, porque la palabra pacto es muy importante en las Escrituras, en la enseñanza bíblica. Y justamente aquí es la primera vez que se menciona. Yo no sé si usted sabe qué es un pacto. Probablemente aquí hay alguien que tenga experiencia en cuestiones legales. Pero bueno, en términos generales, un pacto es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes que tiene obligaciones y normas. Hermanos, en la Biblia los pactos son muy importantes. Si usted quiere entender la mente del Señor, tiene que conocer los pactos que Él ha pronunciado. Porque a través de ellos, Dios desarrolla sus planes, los planes que Él ha tenido con la humanidad. Hermanos, Dios utilizó los pactos para establecer una relación particular con el hombre en todo el transcurso de la historia. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque voy a introducir muy brevemente la doctrina de los pactos. Hermanos, a lo largo y ancho de toda la Escritura podemos encontrar 6 pactos que Dios hace con la humanidad. Y estos pactos se pueden dividir en 2 grupos. Primero, en el grupo del pacto condicional. Y lo menciono en singular porque este grupo solamente está compuesto por el pacto mosaico. Y como usted recordará, el pacto mosaico es el que Dios hizo con Israel cuando les entregó la ley en el Éxodo. Cuando el pueblo la recibió, el pueblo se comprometió a obedecer todos los mandamientos que en la ley había, para poder ser acreedores de los beneficios de este pacto. Sin embargo, usted y yo sabemos que esto es completamente imposible. En segundo lugar, tenemos el grupo de los pactos incondicionales. Y como su nombre lo indica, estos pactos no requieren que los hombres actúen para que las promesas de Dios sean cumplidas. Entonces, tanto el nuevo pacto por el cual usted y yo tenemos salvación, vida eterna, como el pacto davídico, como el pacto sacerdotal, como el pacto abrámico y el noético, todos estos pactos se cumplirán sí o sí, independientemente de que los hombres hagan o dejen de hacer algo. Ahora, hermanos, entendiendo esto, entendiendo que hay momentos en los que Dios muestra su favor, haciendo promesas que se cumplirán ciertísimamente, independientemente de nuestra conducta, es que podemos ver una vez más la gracia de nuestro Señor en este pasaje. Hermanos, sea que aprovechemos las bendiciones de Dios o que las desechemos, sea que tengamos consecuencias buenas o malas a raíz de nuestras acciones, mientras dure esta creación, seguirá en pie la promesa de Dios hecha ante Noé. ¿Y cuál es esta promesa que Dios le hace a Noé? Vamos a verla aquí en el versículo 11. Pero antes que nada, el versículo 10 nos muestra quiénes son los que son beneficiarios de este pacto. Ya vimos anteriormente que Dios hace su pacto con Noé, con sus hijos, pero el versículo 10 dice lo siguiente: y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados, y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Hermanos, este pacto hecho por Dios ante Noé y sus hijos beneficiaría no a poquitos, no solamente a un pueblo específico, no solamente a una familia,
no solamente a la raza humana, este pacto que estamos estudiando el día de hoy beneficia y seguirá beneficiando a toda la creación. Y si bien antes habíamos aprendido que toda la creación había sido maldecida a causa del pecado del hombre, ahora vemos que no hay nada ni nadie que se pueda escapar de la siguiente promesa. Versículo 11. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hermanos, la semana pasada leímos cómo Dios había determinado esto en su corazón. Él se había dicho a sí mismo, no voy a volver a destruir a toda carne por causa del pecado del hombre. Sin embargo, ahora podemos ver que esto ha sido ratificado. Y por medio del uso del lenguaje, podemos entender la seriedad de esta promesa. Hermanos, con este pacto es como si el Señor hubiera firmado su promesa de no destruir a toda la creación mediante las aguas. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto en nuestra vida? Hermanos, aunque lleguen huracanes, aunque haya maremotos, tormentas, usted y yo podemos estar completamente convencidos de que esa no será la manera en la que Dios traiga su juicio final. Probablemente eso tiene que ver con nosotros, vivimos en una ciudad costera, probablemente cada temporada de huracanes usted y yo tenemos un poquito de miedo, pero hermanos, al mismo tiempo, con este pacto, a causa de esta promesa, también podemos concluir que no habrá aniquilación intermedia, sino que el mundo permanecerá hasta el cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué podemos entender con esto? Ni siquiera el cambio climático, ni la amenaza que pueda representar la inteligencia artificial, ni ningún conflicto armado que se levanta o que se levante en toda la tierra podrá adelantar la aniquilación total que solamente será traída con el juicio final de Dios sobre la tierra. Hermanos, el pueblo del Señor es un pueblo confiado, es un pueblo que descansa en lo que el Señor dice. Y si el Señor ha prometido que no volverá a destruir la tierra con agua, esto es, que con eso afirma que Él la destruirá en el futuro con fuego, cualquier noticia que escuchemos no nos debe de preocupar. Nosotros confiamos en su palabra. Nosotros entendemos que Él cumple su palabra a su tiempo y que su palabra nunca falla. Hemos estado escuchando acerca de bendición tras bendición. El Señor nos da mucho, el Señor nos da familia, el Señor nos alimenta, el Señor cubre todas nuestras necesidades. Y encima de eso, a través de su pacto, usted y yo podemos experimentar la paz que solamente puede venir de Él. Por lo tanto, hermano, no se preocupe. Usted manténgase fiel a su Creador. Ahora, por si esta promesa no fuera suficiente, si esto para usted no es suficiente para tener paz en su corazón, Dios ha tenido a bien dejarte una señal que puedes ver con tus propios ojos. De acuerdo con el versículo 12, este pacto hecho a Noé, por el cual Dios se comprometió a nunca más exterminar el mundo por medio de las aguas, tiene una señal que perdura hasta nuestros días. Esta señal es el arco iris. Ese curioso fenómeno que aparece en el cielo cuando las gotas de agua que están en las alturas actúan como pequeños prismas que separan la luz del sol en los 7 colores que lo componen. Y ahora, es probable
si usted ha leído detenidamente y de alguna manera lo ha hecho críticamente, es probable que el relato a partir del versículo 12 lo haga dudar, le haga dudar acerca de la veracidad del relato bíblico. ¿Por qué? Porque es difícil de creer que este fenómeno óptico no haya sido creado al mismo tiempo que toda la creación. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno podría entender a través de este relato que en ese momento, después de que el Señor bajó las aguas, hizo descender a las personas, a los animales, en ese momento entonces creó las condiciones para que se diera el arco iris. Y eso contradice un poco lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Nosotros creemos que el Señor creó todas las cosas en la primera semana. No hubo otra creación después de eso. El Señor estableció todo. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Hermanos, simple y sencillamente, al considerar que antes del diluvio nunca había llovido sobre la tierra. Por lo tanto, no es que Dios estuviera creando el arco iris en ese momento. No podemos contradecir lo que hemos aprendido en la primera semana. Él creó todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y le fue poniendo orden. Y fue creando. Y después de la primera semana, nosotros no creemos que hubo más creación. Lo que sucedió entonces es que, como ya lo hemos visto, a partir del diluvio, todo cambió. Y en ese cambio, el Señor estaba recordándonos a través del fenómeno del arco iris que su promesa es fiel, que su promesa ha permanecido hasta nuestros días. El mundo no ha sido inundado una segunda vez por completo. El Señor mantiene su promesa y cuando nosotros necesitemos confiar en su palabra, podemos levantar nuestra vista y verla ahí. Hermanos, es una lástima que en nuestros días este arco iris, esta señal de Dios, esté siendo tomada para simbolizar algo completamente diferente. Hermanos, dése cuenta cómo el sistema pecaminoso del mundo y Satanás se han apoderado de este elemento, o al menos de algo muy parecido, para promover su rebeldía abierta y declarada contra el diseño del Dios creador. Hermanos, Satanás, el mundo, nuestro pecado, ha distorsionado el mensaje del Señor. Pero afortunadamente, por más curioso que parezca, la función más importante de este símbolo no está relacionada con la perspectiva que la humanidad tenga de él, sino que esta señal, según los versículos 14, 15 y 16, fue creada principalmente como un recordatorio para Dios, quien, por más que pasen las épocas, no distorsiona nunca el significado de su señal. Hermanos, a pesar de que nosotros, como hombres pecaminosos, ocupemos esta obra magnífica del Señor con la cual nos recuerda sus promesas para fines pecaminosos, no se preocupe, hermano. El Señor puso ese arco en el cielo para recordar Él mismo su promesa. Una vez más, como les enseñaba hace un momento, este pacto es incondicional y en eso usted y yo podemos descansar. Su palabra siempre es fiel. Ahora, de acuerdo con varios intérpretes de la Biblia, la acción descrita en el versículo 13 refuerza la idea anterior, pues tiene la intención de que entendamos que Dios ha hecho una tregua con la humanidad. Versículo 13, dice así: pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y hermanos, resulta que
que la palabra que se traduce como arcoíris en el hebreo, que es el lenguaje original, es la misma palabra que se usa para hacer referencia a un arco de guerra. Por lo tanto, en este versículo podemos llegar incluso a visualizar cómo Dios ha decidido colgar su arco y no volverlo a usar como un arma de destrucción en contra de toda su creación. Otros intérpretes han comentado que más allá de representar un arma de guerra, el arco iris es más bien una banda o un pendón, un gran anuncio en el que se despliega la paz de Dios sobre la faz de toda la tierra. Hermano, no sabemos, probablemente el Señor simbólicamente utilizó un arco para que nosotros entendamos que Él no está en guerra con nosotros, que Él no va a utilizarlo y va a volver a exterminar toda la tierra con el agua. O probablemente Él utilizó esa forma de arco para que toda la tierra viera que Él está en paz con nosotros. No lo sabemos. Lo cierto es que, ya sea a través de sus bendiciones o por medio de su pacto, Dios le ha mostrado a la humanidad su favor de una manera clara. Hermanos, su benignidad es indiscutible. El Señor, como lo hemos visto, es un Dios de juicio, es un Dios a que nadie lo puede regañar, pero al mismo tiempo es un Dios bueno, un Dios cercano, un Dios que promete cosas para la bendición de su creación. La pregunta entonces, la pregunta más importante de esta mañana es esta: ¿vamos a seguir abusando de esa paciencia, de esa bondad de Dios? ¿O vamos a aprovechar su gracia para venir delante de Él en obediencia? Esa es la reflexión que nos debemos de llevar el día de hoy. ¿Vamos a seguir abusando de su gracia? ¿De que Él no nos aniquila con las lluvias de temporada? ¿Vamos a seguir buscando nuestra voluntad? ¿O vamos a aprovechar este tiempo de gracia para escuchar el Evangelio, para creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestro pecado? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Hermano, los últimos 4 versículos repiten los temas que ya hemos visto. El versículo 14 retoma el tema del arco iris. Y específicamente aquí podemos observar cómo funciona. El versículo 15 retoma el tema del pacto. Y mediante este versículo Dios clarifica que todos los seres vivos serían beneficiarios de Él. El versículo 16 toma tanto el pacto como la señal, el arco iris. Y el 17, el último versículo de nuestro pasaje, muestra una conversación por la cual Dios le confirmó a Noé que el arco iris sería para siempre la señal de su promesa. Hermanos, cuando la Escritura repite algo, es porque nosotros debemos aprenderlo. Es porque el autor quiere resaltar algo, es porque hay algo importante aquí. Por lo tanto, hermano, que no se le olvide nunca esto. El Señor, en su inmenso poder, el Señor, a pesar de no depender de usted y de mí, el Señor, a pesar de su ira justa, ha decidido mostrarnos gracia, gracia sobre gracia. Día tras día nosotros podemos ver la misericordia del Señor. Y yo creo que eso es todavía un argumento más fuerte para que nosotros nos postremos delante de Él. No esperemos el momento en el que Dios retome sus armas de guerra, porque está anunciado el juicio, hermanos. Usted y yo lo sabemos, ya lo hemos repasado aquí. No espere hasta ese día, aproveche la infinita gracia de nuestro Señor. Oremos.